su palabra para que en esta palabra vivamos este momento. Y les voy a leer a ustedes el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 15. Promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que posee mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y yo me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dice: ¿cómo puede ser que hayas de manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: todo el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y moraremos en él. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que oís no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho mientras estaba con vosotros. El Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todo esto y os recordará cuanto os he dicho a vosotros. La paz os dejo, la paz mía os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tema. Habéis oído que os he dicho: me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, os alegraríais, porque voy al Padre, pues el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que creáis cuando suceda. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque se acerca el príncipe del mundo, y contra mí no puede nada, mas para que conozca el mundo que amó al Padre, y que otro así como el Padre me ordenó: levantaos y vámonos de aquí. Palabra de Dios. Nosotros escuchamos mucho todos estos pasajes del Evangelio, y seguramente que en nuestro corazón habita esta palabra misteriosamente en muchas formas. Gran parte del conocimiento que tenemos está infuso en nuestro corazón y no podemos explicarlo. Precisamente uno de los dones del Espíritu Santo es el don de lenguas. El don de lenguas es el mismo Espíritu Santo que le pide a Dios Padre por la misma alma, porque es el único que sabe qué es lo que el alma realmente necesita, y por eso habla en lenguas misteriosas. Cuando nosotros entendemos el misterio de lo que es la vida del Espíritu Santo en nosotros, entonces descubrimos algo muy importante, que es lo que sucede en la encarnación de Jesús. Cuando Jesús es engendrado en el vientre de una virgen, encontramos un acto sobrenatural, porque es como dice la palabra, que entra como el sol entra por un cristal sin romperlo ni mancharlo. Así entró el Espíritu Santo en el vientre de María sin romperlo ni mancharlo, y dejó ahí el cuerpo del Señor engendrado en ese vientre sin haber sido tocada. De la misma forma sale Jesús del vientre de María, sin tocarla ni mancharla, y la deja perfectamente virgen. Eso es un misterio sobrenatural. O sea, Jesús es engendrado en el vientre sin que María sea tocada ni manchada por ningún pecado, y sale del vientre de María igualita y permanece virgen. Entonces vemos ahí la obra del Espíritu Santo, que actúa por encima de lo natural. Es un estado, una vida sobrenatural. El Espíritu actúa sobrenaturalmente porque es sobrenatural. Entonces,
cuando nosotros somos bautizados, el Espíritu de Dios entra en nosotros, de la forma que entró en María, y engendra en nosotros el don de la fe. Y crece en nosotros ese don de la fe que también da fruto desde nosotros, como Jesús salió del vientre de María, sobrenaturalmente da frutos. Entonces los frutos del Espíritu son aquellos que nos dan todas esas cualidades espirituales del amor, la prudencia, la paciencia, la compasión, la caridad. Todos esos frutos son frutos del Espíritu Santo. Para que nosotros entendamos lo que son los dones, debemos entender que el Espíritu Santo, Consolador, Paráclito, que es el Espíritu de Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, ese Espíritu Santo tiene toda la sabiduría divina. Entonces, ¿qué encierra en sí? Todos los dones. En el lenguaje hebreo, el número 7 es un número infinito. Entonces, cuando dicen que los dones del Espíritu Santo son 7, a pesar de que la doctrina de la Iglesia Católica los nombra y los numera específicamente cada uno de los 7, y seguramente ustedes lo saben ya, porque es la enseñanza del catecismo. Pues, a pesar de eso, esos 7 dones representan lo infinito del amor de Dios en nosotros, que no tiene fin. Cada uno de esos dones son infinitos. San Pablo recomienda que nosotros debemos pedir un don que es muy importante, que es el don de profecía. No porque no lo tengamos, sino que cuando se dice pidan el don de profecía, quiere decir de que Dios nos dé en el don que se ha sido concedido por el bautismo ya a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos conceda que ese don de profecía florezca en una forma extraordinaria en nuestro corazón, para que nosotros podamos edificar la iglesia. El don de profecía edifica la iglesia. Sabemos que la profecía de antaño, que termina en San Juan el Bautista, se culmina en él porque Jesús dice: nunca ha habido un profeta como Juan, ni habrá, pero el más pequeño de los cielos es más grande que Juan. Cuando se refirió a Juan, eso es lo que dijo. Y entonces en él culminan todos los profetas, y Jesús aparece como el profeta de los profetas, la cabeza de toda profecía, la realización de todas las profecías. Entonces, a partir de Jesús ya no viene el profeta de antaño que exhortaba y anunciaba la llegada de Jesús. Ustedes se dan cuenta cuando leen a Isaías, cuando leen a Jeremías, encuentran ustedes que ellos están profetizando la llegada del Hijo de Dios, y hablan siempre de un prometido que viene a reinar en la casa de David, y que todo estará bajo sus pies, y él tendrá poder sobre todas las cosas, y todo fue creado por él, y en él, para él. Y eso todo lo anuncian los profetas de antaño, hasta Juan Bautista. Pero a partir de ese momento, cuando Jesús encarna, esa profecía se cumple ya, y lo que queda es la profecía de edificación de la iglesia. La profecía que viene simplemente a confirmar las verdades reveladas, ya no viene a anunciar verdades nuevas ni Mesías por llegar. Lo único que anuncia es la segunda llegada del Señor, que es el cierre de la economía de la salvación. Como explica San Pablo muy bien, el día que se cumpla el número exacto de gentiles que entrarán al reino de Dios, los gentiles somos todos nosotros que no somos judíos, ese día se convertirá Israel, o sea, los judíos se convertirán, y llegará el Mesías de nuevo, cuando se logra el cierre de toda la economía de la salvación, y se acaba la procreación, y se acaba la muerte. Ese es el final. Entonces, para entender cuál es la vida nuestra en los dones del Espíritu Santo, debemos primero descubrir de que si el Espíritu Santo llega en el bautismo a nosotros, nace en el vientre de nuestra alma la fe, porque el Espíritu Santo nos trae la sabiduría con todos sus dones. A veces escuchamos nosotros de que en una comunidad, por ejemplo, hay una persona que tiene un don de sanación. Entonces, cuando una persona ora por los enfermos, se sanan.
Eso no quiere decir que solo esa persona tiene el don de la sanación, porque todo bautizado lo tiene. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, a través de esa persona, está actuando sobre su don de sanación y actuando físicamente, sanando enfermos. Pero eso puede suceder con cualquiera otro de la comunidad. Solo que en una persona especial, el Espíritu la escoge para que se manifieste ese don específico que todos tienen, pero que en esa persona florece de una forma especial y acude a la solución de problemas físicos como la enfermedad, problemas mentales, quién sabe cuántas otras cosas, porque una de las sanaciones más comunes por la oración es la sanación del alma, pero como no se ve, como no es tangible, la gente piensa que nunca le pasa nada cuando oran por ellos y no se dan cuenta que las enfermedades más graves que tenemos son las del alma. Entonces, ¿cuántas veces estamos en una misa de sanación o en un congreso de sanación y de liberación y se nota que muchas personas viven experiencias intensas a nivel físico porque son sanadas de enfermedades físicas, algunos de enfermedades mentales, pero nosotros parece que no recibimos nada y no nos damos cuenta de que nuestra alma puede que haya estado enferma y en ese momento puede que sea sanado y no nos hemos dado cuenta. Porque las enfermedades del alma producen una serie de opresiones y obsesiones y una serie de vacíos interiores, una serie de instintos de persecución, fobias, depresiones, miedos, inseguridades, desesperación. Todo eso son enfermedades del alma y se manifiestan a través de las emociones. Cuando el Espíritu Santo viene a una comunidad y se mueve especialmente entre ellos, en una forma particular, a través de la oración, hay sanación en todas las personas y la más común es la espiritual. Entonces, entender los dones del Espíritu Santo es aceptar en fe de que el Espíritu Santo es una persona y realmente existe y realmente se mueve entre nosotros. Eso es importantísimo descubrir porque miren que en mi experiencia mística, la parte más grande de mi experiencia mística es cuando yo veo al Señor Jesús en una roca. ¿Cierto? Lo veo ahí al Señor. Nunca volví a ser la misma persona desde entonces, jamás. Yo nunca volví a ser el mismo. Quedé cambiado radicalmente para siempre. Pero al mismo tiempo que yo veo a Jesús, ya entendía también la acción del Espíritu Santo, porque había entendido todos los movimientos de esa experiencia mística sin haber tenido un conocimiento supuestamente antes de esto de lo que eran las verdades espirituales. A pesar de que se me enseñaron en el colegio, que yo nací como católico y crecí como católico hasta los 14 años, nunca le puse cuidado a esas lecciones y llevaba 33 años lejos de Dios. Se había completamente sepultado en mí lo poco que sabía y descubro la acción del Espíritu Santo que me muestra todo y lo entiendo todo por el Espíritu Santo que tenía del bautismo, aunque le había sido infiel al bautismo. Y dense cuenta de esto peculiar acerca de los dones. Dios no discrimina y Dios es fiel siempre, a pesar de la infidelidad de nosotros. El ejemplo está en Judas Iscariote. Cuando él envía a los apóstoles la primera vez, Judas Iscariote, al regresar con los otros apóstoles, era uno de los que estaban asombrados de lo que habían hecho en el nombre de Jesús. Y Judas era un traidor. Sin embargo, él, orando en el nombre de Jesús, sanó enfermos y liberó posesos, hizo todo lo mismo que hicieron los otros apóstoles. Porque en los pasajes de la Biblia nunca se lee de que Judas Iscariote se quejó de que a través de él no se sanó nadie. Porque ustedes saben que Judas era un hombre que protestaba por todo. Lo vemos él disgustado porque María Magdalena rompió una jarra de nardo y estaba cubriendo el pelo del Señor y el rostro del Señor y todo con ese nardo muy fino, y era lo que costaba mucho, y Judas protestaba de que ese dinero se lo debían dar a los pobres. Entonces Judas no era una persona que se quedaba en silencio. Si él hubiese regresado y a través de él no hubiese sucedido nada y solamente los otros 11 hubieran logrado hacer eso, él hubiera estado muy disgustado y le hubiera hecho el reclamo a Jesús. Pero se da uno cuenta en el Evangelio de que no fue así. Él también hizo lo mismo.
y era un traidor, no era un hombre fiel, no amaba al Señor ni lo respetaba, tenía intereses torcidos, y sin embargo la fidelidad de Dios manifestó los mismos dones a través de él que manifestó a través de los otros que eran fieles. Entonces a veces en una comunidad, por ejemplo, aparecen personas contradictorias. Nos damos cuenta, yo he conocido comunidades donde hay personas muy ungidas y viven una vida contradictoria a los dones que se manifiestan a través de ellos. Entonces eso confunde mucho las comunidades, porque dirían, ¿cómo es posible que esta persona ora tan lindo, se sana a los enfermos cuando ora, y sin embargo la vida que lleva es contradictoria a la fe que predica y a las maravillas que ocurren cuando predica y cuando ora? Esto sucede, pero no podemos olvidarnos de que es que no es la persona, no somos nosotros somos unos simples instrumentos de barro. Es el Espíritu Santo que se manifiesta a través de nosotros. Entonces encuentran ustedes cómo el Espíritu Santo también se manifiesta a través de cristianismo que no está en obediencia con la cabeza de la iglesia, y sin embargo el Espíritu se manifiesta porque 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, y Jesús dijo de ellos cuando los apóstoles se quejaron acerca de esos que estaban por allá y en el nombre de Jesús hacían cosas. Él dijo, si están con nosotros, no están contra nosotros. Y así lo dejó, no explicó nada más, y así se quedó. Y yo pienso que así se debe quedar, ¿no? Si están con nosotros, no están contra nosotros. Pero eso no quiere decir que estaban en obediencia a la iglesia que él mismo estaba dirigiendo. Sin embargo, los aceptó como parte de lo que él estaba haciendo. Es algo muy misterioso, pero así sucede. El Espíritu Santo no discrimina personas. Hay personas que creen que la renovación carismática, por ejemplo, empezó con los protestantes a finales del siglo XIX. Y esa es una sesión falsa, porque miren que la renovación espiritual, la renovación carismática, por decir así, se ha presentado a través de los siglos muchas veces. En el pasado, antes de la encarnación de Jesús, Dios se manifestaba ante los hombres a través de los profetas. Entonces, solo los profetas podían hablar con Dios. Nadie más recibía absolutamente ninguna relación con Dios. Por eso todos los profetas de antaño y luego los reyes, por ejemplo, que eran considerados esas figuras asignadas por Dios, que tenían siempre un profeta que los orientaba a ellos, como un director espiritual. Entonces, vemos nosotros en ese camino de la profecía la presencia del Espíritu Santo a través de los siglos. Cuando llega Jesús y se encarna, que dice que va a ir al Padre para enviarnos el Paráclito, como leímos en este pasaje del Evangelio de San Juan, nos damos cuenta que el Espíritu Santo viene y se manifiesta ya en una forma muy diferente, porque ya todos somos profetas por el bautismo. Ya no solamente es una persona por siglo la que aparece para dejar manifestar al Señor, sino que somos todos nosotros, que si somos fieles, el Espíritu habla a través de nosotros. Entonces encontramos renovaciones carismáticas en la iglesia, por ejemplo, en la vida de San Agustín. San Agustín, en la conversión de él, se renovó la iglesia en sus carismas, porque él trajo una sabiduría y una fuerza. Dejó de ser ese predicador y maestro del maniqueísmo y entra al cristianismo con la misma fuerza que predicaba errores, ahora predica la verdad. Y trae toda la renovación a la iglesia, despierta cantidades de almas, funda su propia comunidad, nacen toda clase de efectos de eso. Vemos la vida de San Francisco de Asís, en un momento bien difícil de la iglesia, donde había crisis de lo que usted se pueda imaginar. Y en ese momento tenemos santos tan grandes como San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, Santa Brígida de Suecia, tantos santos que existían en ese mismo momento, gigantescos en la iglesia católica. Y esos trajeron una renovación carismática, porque la iglesia se llenó de dones que despertaron en ese momento y renovaron la iglesia, hasta el punto que San Francisco creó una revolución. El primer capítulo de la comunidad que hicieron en Italia, que ahora se me olvida en qué ciudad fue, porque no fue en Asís, llegaron tantos franciscanos allá que San Francisco estaba en shock. Estaba en shock de darse cuenta de dónde apareció toda esta gente que lo seguía a él, es decir, no a él, sino a su espiritualidad. Y llegaron de toda Europa, franciscanos.
viviendo la misma vida de San Francisco. Ni él sabía cuántos habían. Y eran cantidades enormes que llegaron al primer capítulo. Y tuvieron después graves crisis porque algunos de ellos empezaron a hacer cosas que San Francisco no estaba de acuerdo. Y eso sucede en todas las comunidades en la Iglesia Católica por la acción del enemigo. El enemigo viene a confundir la gente. Pero fíjense ustedes que esos carismas se han renovado constantemente a través de los siglos. La renovación carismática no tiene origen hace 100 años ni hace 150 años. En los protestantes, por ejemplo, el producto de la Reforma, tan solo después de 300 y tantos años, tuvieron las primeras manifestaciones de que el Espíritu se movía entre ellos también, apenas a finales del siglo XIX. Y dense cuenta que la Reforma venía desde el siglo XVI por allá, y hasta el siglo XIX apareció una manifestación del Espíritu. Entonces, erróneamente muchas personas piensan que primero hubo renovación en ese lado y después en la Iglesia Católica, y no es verdad. En los años 60 aparecen fenómenos de renovación de carismas en los Estados Unidos, en una universidad. Y también eso se expande por la iglesia en muchas formas, pero ustedes saben que al mismo tiempo, en los años 60, venían todas las fuerzas satánicas a renovar la oscuridad, porque trajeron toda la efervescencia de la nueva era. En los años 60 se convirtió en moda y entró dentro de la sociedad, en el centro de la sociedad, todos los movimientos del paganismo oriental, el ocultismo, la astrología, todo tipo de supersticiones se convirtieron en parte natural del hombre, de la vida natural. Todo lo que antes estaba prohibido y oculto se convirtió en algo normal y parte de la vida diaria de la sociedad. Desde los años 60 es muy normal abrir un periódico y encontrar el horóscopo como algo normal. Y mucha gente ni siquiera sabe que eso es magia, ni siquiera sabe. Es muy normal encontrar en el horóscopo enseñanzas sobre el poder de los cristales, sobre el poder de las velas, sobre el poder de los astros y esto. Y bueno, miles de cosas que son tendencias a adorar la creación, que son enseñanzas del paganismo, de personas que no conocen a Dios. Y luego aquellos que conociendo a Dios hacen lo contrario a Dios y entran en la brujería, el ocultismo, la superstición. Ese es otro grupo. Pero todo eso floreció abundantemente en los años 60. No porque fuera nuevo, sino porque es un ataque a la humanidad en una forma específica y abundante. Al mismo tiempo, en esa misma época, aparece la Iglesia Católica con unos brotes de renovación carismática. Carismas empiezan a florecer entre muchos católicos en diferentes países al mismo tiempo. La justicia divina. Dios no va a permitir que todo ese florecimiento, de esas flores podridas del infierno, vaya a tomar a la humanidad con esas fragancias inmundas y no vaya a haber esa presencia del jardín de Dios entre los hombres que les dé la esperanza y el sentido del verdadero aroma del amor de Dios. Eso Dios lo hizo por justicia, y algunos descubren en el aroma de Dios la belleza y la esperanza, y otros viven en el veneno de las flores inmundas del infierno y abrazan toda esa maldad de la brujería, el ocultismo, la astrología, la lectura de cartas, la lectura de palmas y quién sabe cuántas cosas, porque esto es interminable, ¿sí? Y por esto, en los dones del Espíritu Santo, encontramos de que si yo estoy bautizado, yo tengo en mí todos los dones del Espíritu Santo. ¿Pero qué quiere decir eso? Acuérdense que el Señor dice: yo soy la viña, ¿cierto? Y Él y nosotros somos ramas de esa viña, y nosotros tenemos que dar fruto, porque cuando no demos fruto somos cortados y lanzados al fuego. Entonces los dones del Espíritu Santo en nosotros tienen que dar fruto, y el fruto de los dones del Espíritu Santo son los frutos del amor. Tenemos que tener esas cualidades del amor de Dios, que tienen que ver con la caridad, la paciencia, la tolerancia. Todos esos frutos del amor de Dios en nosotros son el resultado de la administración consciente y responsable de lo que Dios nos ha confiado. Entonces, en las comunidades como esta, donde se ora
y se ora en una forma muy profunda y especial al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se manifiesta entre ustedes, van a haber manifestaciones especiales entre algunos de ustedes, y algunos dones van a aparecer latentes en algunos de ustedes, y eso es un regalo de Dios, que es real. Solo que tenemos que tener en cuenta que en estas cosas tiene que haber orden, porque hay mucha obsesión mística y hay muchos desequilibrios mentales, hay muchas cosas emocionales, hay muchas intervenciones humanas dentro de los carismas que llegan a alterar la verdad y causar confusión entre los débiles. Entonces, por eso, en todo grupo, en toda comunidad, debe haber dirección espiritual estricta, para que las personas que están encargadas de la comunidad se aseguren de que no todo el mundo puede venir a manifestar cosas espirituales sin que esa persona haya sido observada con cuidado, porque el demonio es muy astuto, y para dividir la comunidad lo hace en 5 minutos, trayendo a una persona confusa, una persona que esté obsesionada en una dirección equivocada, y acaban con una comunidad entera. Yo he visto cosas así pasar muy tristes, de que llega una comunidad dividida completamente, y todo porque entró el espíritu de división a través de falsos carismas, a través de falsos dones, a través de falsas atribuciones que la persona no tiene y pretende tenerlas, y trata de dirigir toda la comunidad con cosas que no existen. Pero la realidad es de que sí existen los dones del Espíritu Santo y se manifiestan en cada uno de nosotros. Y por eso en nuestras comunidades, entre más cerca estemos del Espíritu Santo, más se van a despertar los carismas. Y tenemos que tener ese regalo de Dios tan grande que provee a la comunidad ese descanso de tener un Dios tan cercano, un Dios que se manifiesta en formas tan específicas, tan puntuales en las necesidades diarias de nosotros. Qué lindo que es poder venir a una comunidad que confía la vida en los carismas del Espíritu y que viene a orar en comunidad para que el Espíritu llegue y los fortalezca, los sane, los libere, los llene de sabiduría, los llene de conocimiento, don de ciencia, don de palabra, y todo esto de fortaleza, especialmente que se necesita ese don tan grande de perseverar y de tener fortaleza para que nosotros podamos ser fieles a Dios y no nos cansemos, no nos agotemos de tratar de obedecerle a Dios. Para muchas personas, vivir en fe es una carga, porque es más fácil vivir sin fe. Entonces vivir con fe se convierte en una carga, como en una dificultad, casi como que es difícil obedecerle a Dios, porque es más fácil desobedecerle. Entonces es una vida difícil, porque el hombre vive casi como atormentado en la obediencia que vive. Y yo pienso que nosotros tenemos que ser muy sinceros y darnos cuenta que Jesús nos advierte: mi yugo es liviano, mis mandamientos son fáciles, son asequibles. Así nos habla. Si no fuera así, no lo diría el Señor, porque el Señor no miente. ¿Y por qué razón nos aparece a nosotros tan difíciles los mandamientos? ¿Por qué razón se nos hace tan difícil ser fieles? Pues miren que eso tiene que ver con esa astucia humana que tiende a los placeres mezquinos y a las cosas elementales de nuestra naturaleza, esos instintos pervertidos, donde uno está simplemente buscando satisfacerse a sí mismo, nada más, y todo lo que hace lo hace por complacerse, por entretenerse, por contemplarse. Y entonces en ese tipo de vida no puede haber una obediencia a Dios, porque el hombre le está obedeciendo solo a sus instintos, a sus placeres, a sus sentidos, y todo lo hace con su razón y no lo hace con Dios, no invierte a Dios, no trae a Dios, no incluye a Dios en nada de lo que hace. Entonces esa persona atrofia los dones del Espíritu Santo. Los dones no se manifiestan, porque miren que la condición para que los dones se manifiesten y actúen en nuestra vida es el confiar en Dios y abandonarnos en Dios para que Él en nosotros actúe y tome en manos la obra que debemos hacer en cada momento de nuestra vida. Y ahí viene lo que usted descubre. Miren que a veces uno encuentra una mamá campesina que nunca fue a la escuela, no tiene ninguna educación formal de nada, y la encuentra uno con una sabiduría, con una paciencia, con una tolerancia, una compasión, una perseverancia, una fortaleza
que no la tiene una persona estudiada, sofisticada, teólogos de 50,000 títulos no lo tienen. Lo que tiene esta mujer. Y lo que pasa es que esos dones del Espíritu Santo no escogen personas por educación, por raza, por credo de ninguna clase. El Espíritu Santo habita en nosotros en el amor. Ahí es donde habita. Por esa razón Jesús, cuando escogió los 12 apóstoles, los escogió de los más sencillos de todos, los más humildes, pescadores que seguramente eran analfabetos, gente que no tenía ninguna educación formal ni nada. Así parecen ser en el Evangelio. Ahora, cuando revisemos esa realidad, después de que moramos y conocemos la plenitud de la verdad, de pronto encontraremos que algunos tendrían educación, yo no sé, pero la historia no los presenta así. Esos humildes, sencillos de corazón, que Dios escogió para que el Espíritu se manifestara en ellos, y esas maravillas que terminaron presentándolo a la iglesia, hombres que no sabían nada, como por ejemplo en el día de Pentecostés en Jerusalén, cuando llega el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y los apóstoles quedan inundados del Espíritu Santo, y Pedro da semejante discurso a toda la gente de Jerusalén, nos damos cuenta de la obra maravillosa del Espíritu que llena a un hombre que hacía pocos días estaba encerrado de miedo y no quería salir a la calle porque los judíos lo conocían y lo matarían donde saliera. Y el hombre sale a la ventana y le habla a todo el pueblo que está ahí, porque habían sentido el terremoto y se vinieron todos a ver qué pasaba. Y este hombre les habla a todo ese pueblo, y luego, después de eso, nunca aparecen los apóstoles encerrados en ninguna parte. Aparecen todos los días predicando en el templo. Y los judíos de Jerusalén, aterrados de toda la sabiduría que tenían, no entendían de dónde sacaron eso, de dónde hablaban cosas tan extraordinarias, y quedaban perplejos oyendo maestros de la ley, sabios de la ley. Y esto, la obra del Espíritu Santo, se da en esa sencillez del corazón. Nosotros tenemos todos los dones del Espíritu, pero la mayoría de nosotros los tenemos inactivos, porque tenemos más despiertos nuestros instintos humanos, tenemos más despiertos nuestros apetitos humanos, tenemos más despiertas nuestras metas humanas, y tenemos dormidas los dones del Espíritu que no pueden actuar para que la obra divina se dé en nosotros. Imagínense la tristeza. Por esta razón es muy importante que nosotros descubramos cómo es de trascendental el entender lo que Dios nos ha dado. En el bautismo hemos recibido todos los dones, y la mayoría de los seres humanos los llevan como llevando una caja de ahorros que nunca se van a gastar. Y así no es. Ustedes saben que los avaros no hacen sino ahorrar y nunca compran nada ni comparten con nadie. Y eso pasa con aquel que lleva los dones del Espíritu guardados y dormidos por dentro, y nunca hace nada para que ellos florezcan y actúen para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de todos. Nosotros somos parte de un cuerpo, y para ser parte de ese cuerpo activa tenemos que permitir que esa célula que somos nosotros tenga la suficiente salud en el Espíritu para que la sangre del Espíritu Santo fluya a través de nosotros y se comunique con las otras células que están al lado, que es nuestro vecino. Y así ese amor de Dios que viene a través de ese Espíritu que sopla por dentro de nosotros, circula. Pero si nosotros dejamos que esos dones del Espíritu Santo se adormezcan, lo que viene del Espíritu no puede soplar a través de nosotros, porque nosotros no somos células comunicadoras, no somos células que están unidas al resto del cuerpo, somos células como islas que nos separamos del cuerpo por el egoísmo, por ese amor propio que nos separa, porque estamos buscando beneficios individuales, beneficios personales. Y eso sucede mucho también, y es muy visible en la iglesia. Miren que inclusive en comunidades como esta, de repente encuentro personas que vienen por un interés particular y no por el interés de la iglesia, ni por el interés de la salvación, ni de la santificación, sino que vienen de pronto a socializar, de pronto tienen intereses comerciales o intereses humanos de estar acompañados y entretenidos, pero no tienen dentro de sí ese amor de Dios que los trae a crecer espiritualmente, a conocer más a Dios, a dejar que los dones se despierten y se desprendan para el servicio de todos. Y entonces por eso
de repente esas personas se convierten en obstáculos de la comunidad. Dentro de las familias observamos personas de que no aman y no son sinceras, y esos son los instrumentos de división en la familia, porque de ahí sale el chisme, de ahí sale la maldad, la calumnia, de ahí salen todas las malas intenciones. Entonces, los dones del Espíritu Santo deben ser considerados en esta forma. La Virgen María, como enseñanza de la maternidad celestial de la Iglesia, es portadora de todas las gracias. ¿Por qué razón? Porque ella es portadora del Dios vivo. Y el Dios vivo es todas las gracias juntas. No parte de ellas, sino todas. Se dice que es portadora de todas las gracias porque ella porta a Jesús. Entonces, si ella porta a Jesús, tiene todas las gracias, tiene todos los dones y tiene todos los frutos también, porque ella en su vida con Jesús permitió que todos los frutos del Espíritu Santo florecieran en ella, que es la esposa del Espíritu Santo, porque ella recibió el anuncio del arcángel San Gabriel acerca de la llegada de ese Espíritu Santo que engendró en su vientre al hombre Dios. Y en ese momento entró en ella todos los dones y todas las gracias del Espíritu. Y se convierte ella en mensajera del Espíritu Santo. Porque a través de ella conocemos la obra del Espíritu Santo viva, que es el Hijo encarnado. ¿Qué más obra viva que esa? Y esa nos la presenta María. Por ella, aceptando esa voluntad divina, nos trae a nosotros a Jesús. Y encontramos en esa presencia de la maternidad divina, de la maternidad celestial, encontramos a una María que es una mujer, una criatura humana como nosotros, sin embargo, con un papel tan grande dentro de la economía de la salvación que la hace especial, no superior y tampoco divina, pero la hace especial. ¿Ustedes no creen, por ejemplo, que Abraham es un hombre especial? ¿Abraham? Pues yo creo que sí. A mí me parece que si yo me encuentro a Abraham, si yo me muero y voy caminando por el camino nuevo y me encuentro con Abraham, yo voy a tener una alegría muy grande de conocer a Abraham, una persona importante para mí, porque representa cosas trascendentales de mi fe y Dios lo escogió para eso. Yo no lo voy a alabar ni adorar, pero sí lo voy a admirar. ¿Por qué no? Son personas especiales en la vida nuestra y son dignas de admiración, porque han traído a nuestra vida unos dones inmensos de la gracia de Dios para las criaturas. ¿Cómo no va a ser especial Moisés? ¿Cómo no va a ser especial el profeta Isaías, o Elías, o Enoc, o quién sabe cuántos? Son personas especiales. Entonces, en los dones que tiene María y todas las gracias que lleva, encontramos el ejemplo perfecto de lo que el Señor nos quiere enseñar de quiénes somos nosotros. Nosotros llevamos dentro del vientre de nuestra alma todas las gracias del Espíritu Santo. Imagínense el desperdicio tan grande que es vivir en un mundo como estos sin esperanza, en un mundo como estos vacíos de amor, en un mundo como este materializados hasta el punto de que no tenemos compasión. Entonces ni caridad ni paciencia. Y esto es un desperdicio total, porque si algo tenemos nosotros que ha sido heredado a nosotros es esa gracia espiritual de los dones divinos que habitan en nosotros por el bautismo, que nos permitirían vivir llenos de esperanza, de caridad, con esos frutos del Espíritu Santo que Dios nos da, para que a través de la ciencia, ese don de ciencia que nos da el Espíritu Santo, podamos tener esa sabiduría, ese conocimiento, podamos tener ese don de palabra, ese don de lenguas, y entender de que cada una de esas etapas de cada don del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a fortalecernos para dar fruto. Y los frutos, cada uno de ellos es más hermoso el uno que el otro, porque todos son un edificio del amor, todos esos frutos. Porque mire qué lindo que es la unión entre las gracias. Si yo perdono, yo tengo paciencia, tengo perseverancia, tengo tolerancia, tengo compasión, tengo misericordia, tengo caridad,
Y todas estas flores que emanan del amor de Dios se convierten en millones de gracias que cubren al ser humano. Uno no solamente lo da y lo ayuda, sino que lo ama y lo perdona. Y también tiene compasión y misericordia y por tanto está lleno de caridad. Y estas son cosas preciosas. Parece que todas fueran lo mismo. Al final es un solo Dios, un solo cuerpo, una sola verdad, un solo espíritu. Pero cuando usted mira la riqueza de ese cuerpo, tiene infinitas gracias esparcidas en miles de células y moléculas, átomos. Y cada uno de esos átomos y moléculas son riquísimos, están llenos de gracia y llenos de poder y de amor. Es como entre las familias, cuando nosotros nos amamos sinceramente entre hermanos, entre padres e hijos, en la comunidad, en la parroquia, y verdaderamente hay amor. Cada instante es una gracia, lo que estamos hablando, nos estamos viendo, o estamos llorando, así, lo que estamos compartiendo en nuestra vida. Cada momento de esos es una bendición, es una gracia del amor comunitario, de la amistad, de compartir. Y esto es valiosísimo, el poder abrir el corazón a otros y compartir la vida misteriosa que vivimos cada uno y vivir abiertamente para que el Espíritu se manifieste entre nosotros. ¿Cuántas veces a ustedes les ha hablado un niño con sabiduría como si fuera un adulto? Y es un niño bien pequeño y de pronto en un momento abre la boca y le dice cosas que lo deja a usted completamente paralizado del susto. Dice, ¿y de dónde sacó eso? Y era en el momento exacto, para la razón exacta, le dijo algo que viene directamente del Espíritu Santo. Y así, cuando uno está abierto al amor de Dios, un pordiosero en la calle le puede dar una respuesta a algo que usted necesitaba saber. Y se lo dice de la forma más absurda del mundo. Y se lo responde. Y el corazón sabe que le hablaron. Uno sabe que le dijeron algo. Uno sabe que era para uno. Inclusive cuando una persona lo insulta en la calle, uno sabe que eso era para uno, aunque sea un loco en una esquina que parece estar insultando a todo el que pasa. Sin embargo, uno dice, este insulto era para mí, esto tiene que ver conmigo, algo tiene que ver acá. Y ese sentido de estar abierto a la gracia nos lleva a nosotros a navegar por este mundo con una conciencia en el amor. Y esos son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo es estar abierto a la obra de Dios en nuestra vida. Porque ya el Espíritu está en nosotros, pero ahorita lo vamos a dejar actuar. Tenemos que abrirnos para que actúe, y al actuar en nuestro camino, que camine con nuestros pies, que se mueva con nosotros, que abrace con nosotros, que oiga con nosotros, todo eso que lo haga con nosotros, que sea una unidad, que no estemos divididos ni separados. En ese momento, la obra del Espíritu Santo en nosotros se vuelve magnífica, porque cada uno de esos dones comienza a tomar efecto y a producir frutos y gracias para toda la iglesia. Aumenta el cuerpo del Señor, se acerca a la venida del Señor. Todo eso son frutos del Espíritu Santo, porque entre más amor demos, más aumenta la iglesia como cuerpo. Entre menos amor demos, más disminuye la iglesia. Entonces depende de nosotros si aumentamos la iglesia o la disminuimos. Y eso tiene que estar muy claro en nuestro corazón. ¿Quién soy yo? ¿Aquel que le quita la sangre a la iglesia o aquel que produce más sangre para que haya más circulación y más salud? Y esa sangre es el amor de Dios que circula entre nosotros. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo en esta tarde que nos ayude a abrirnos a la gracia de Dios, para que lo que ya se nos ha sido dado dé fruto, y no solamente dé fruto, sino mucho fruto, para que muchas almas reciban a través de nosotros las bendiciones y los beneficios que deben recibir de acuerdo a lo que Dios nos ha confiado. Cada uno de nosotros tenemos un territorio de almas asignado y somos responsables por ellas. Ustedes saben, hablaba yo en la pasada reflexión de lo importante que es orar por toda la gente que usted encuentra en la calle, orar por todos esos parientes que están lejos de Dios, orar por todas las personas que conocemos que nos hacen sentir tristes por su vida tan materialista y tan indiferente a Dios, y orar por todos ellos es nuestra responsabilidad, porque son almas que Dios ha asignado a nuestro territorio, son como nuestros hijos y somos responsables por ellos. Entonces tenemos que acudir a esa gracia espiritual del don divino
que habita en nosotros para que desde nosotros se puedan bendecir todos aquellos a quien Dios nos mandó a bendecir. Y este es un don de Dios, el poder estar consciente de lo importantes que somos en relación a la iglesia, de que somos verdaderas piedras vivas de la iglesia y de que nosotros depende la salvación de muchísimas almas, empezando con la nuestra, pero todas las almas que están alrededor dependen del alimento nuestro. Cuando yo comulgo, comulgo por todos los que no comulgan. Cuando yo oro, oro por todos los que no oran. Cuando yo imploro a Dios misericordia, pido misericordia por todos los que no piden misericordia. Cuando yo perdono, perdono por todos los que no perdonan. Cuando me confieso por todos los que no se confiesan. Y le doy una oportunidad a la vida para que el Espíritu viva en nosotros y los dones se manifiesten para el beneficio de todos, incluyendo aquellos que no tienen conciencia, porque precisamente para ellos estamos nosotros acá, para poder apoyar al enfermo, porque Jesús vino por los enfermos. Y miren que el diablo a veces nos llena de escrúpulos y nos hace creer de que por el hecho de que nosotros estamos en una renovación espiritual y en una fidelidad a Dios, entonces debemos rechazar a la gente que no está con Dios, cuando en realidad Jesús vino por los enfermos. Por eso vino Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Echar a los enfermos a un lado? No podemos hacer eso y pretender de que solo vamos a estar unidos con los sanos, porque precisamente eso le dijo Jesús a los fariseos: yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Y eso tenemos que acordarnos cada uno de nosotros. ¿Dónde están los frutos del Espíritu Santo? En la compasión, la misericordia, esos frutos del amor donde uno sabe de que debe amar a aquellos que son difíciles de amar, perdonar a los que son difíciles de perdonar, ayudar a los que son difíciles de ayudar. Y ahí es donde viene la verdadera fuerza espiritual, porque como dice el mismo Evangelio, ¿de qué nos sirve amar a los que nos aman, ayudar a los que nos ayudan, perdonar a los que nos perdonan? ¿De qué nos sirve si hasta los malos hacen eso? De nada nos sirve. Pero lo que sí nos sirve es amar a los que no nos aman, perdonar a los que no nos perdonan, ayudar a los que no nos ayudan. Eso sí sirve, porque eso duele. Y si la caridad no duele, no es caridad. Y ahí tenemos que crecer. Por eso, los dones del Espíritu Santo están en hacer lo imposible. Lo que humanamente no haríamos, a través del Espíritu Santo en nosotros lo podemos hacer, que es lograr las cosas que solamente Dios puede hacer a través de la acción del Espíritu. Ustedes han oído y seguramente algunos de ustedes han tenido una experiencia así. A veces por una imposición de manos están un enfermo de una enfermedad terminal. A mí me ha tocado vivir cosas así. Por una oración se ha sanado un enfermo de cáncer instantáneamente, una persona que tenía 2 meses de vida, 1 mes de vida, una persona que estaba paralítica camina, un ciego ve, un sordo oye, un mudo habla. Todo esto sucede con la oración, si Dios quiere. Y esta es una acción del Espíritu Santo y viene a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios por eso. Y al mismo tiempo, ¿qué necesidad tan grande tenemos nosotros de abrazar esos dones y permitir que florezcan? Y no pensar que eso es una obra por allá aislada que sucede de vez en cuando en algunas personas, porque así no es. Este no es el Antiguo Testamento. Estamos en la nueva vida en Jesucristo, la nueva creación del Señor, que todo lo hace nuevo y fuerte, y que Él, a través de su misericordia, permite que todos nosotros disfrutemos de esos dones para el servicio de toda la humanidad. Pues le voy a pedir al Señor su palabra para que en esta palabra cerremos esta reflexión. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 9, y dice así: deberes para con el prójimo. El amor sea sin fingimiento, tened horror al mal y aplicaos al bien, amándoos recíprocamente con ternura y caridad fraterna, procurando anticiparos unos a otros en las señales de honor y deferencia. No seáis flojos en cumplir vuestro deber. Sed fervorosos de espíritu, acordándoos que el Señor es a quien servís. Alegraos con la esperanza del premio. Sed sufridos en la tribulación, en la oración continuos.
caritativos para aliviar las necesidades de los santos, prontos a ejercer la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis, alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran, estad siempre unidos en unos mismos sentimientos y deseos, no blasonando de cosas altas, sino acomodándoos a lo que sea más humilde. No querráis teneros a vosotros mismos por sabios. A nadie volváis mal por mal, procurando obrar bien no solo delante de Dios, sino también delante de todos los hombres. Vivid en paz, si se puede, y cuanto esté de vuestra parte con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, queridos míos, sino dad lugar a que se pase la cólera, pues está escrito: a mí me toca la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, que con hacer eso amontonarás ascuas encendidas sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal o del deseo de venganza, mas procura vencer al mal con el bien o a fuerza de beneficios. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor que nos confirma con esta palabra de todo lo que hemos hablado y reflexionado sobre esta vida del Espíritu en nuestra vida. Y también le pedimos al Señor su misericordia para que nosotros podamos tener esa valentía de ser humildes, permitir que estos dones florezcan. Amén.